Hola a todos, o debería decir Deavet, que sería como se diría en irlandés. El día de hoy vamos a hablar de las lenguas de Irlanda, particularmente de la República de Irlanda, porque ya habíamos hablado antes del irlandés que se habla en el norte de Irlanda, que forma parte del Reino Unido. Entonces, vamos a empezar con el inglés, que en irlandés se le conoce como Bell. Tenemos en la parte de la República de Irlanda el llamado Hiberno English, y en el norte de Irlanda tenemos lo que se le conoce como el Ulster English. Si ustedes conocen un poco el inglés, se podrán dar cuenta escuchando el acento de gente del norte de Irlanda, comparándolo con el del sur, y verán que son bastante diferentes en entonación. ¿Sí? Este dialecto se le conoce como Hiberno English porque viene del nombre de Hibernia, que era como antes se conocía a toda la isla de Irlanda. La razón por la cual se habla inglés en Irlanda tiene una larga historia sobre colonización, evidentemente de el Reino Unido o de los ingleses, y un evento que sucedió en el siglo XIX, que fue la Gran Hambruna Irlandesa. Esta se debió a dos factores. La primera fue el hecho del cultivo de la papa, que tuvo muchos problemas, que era con lo que la gran mayoría de la población irlandesa se alimentaba, dado que en ese tiempo Irlanda era bastante rural. Y segundo, una serie de políticas restrictivas que hizo la corona británica en cuanto a este tema. Esto forzó a que muchos irlandeses que vivían en Irlanda, primero, si no se querían morir de hambre, tenían que huir del país, y para ello la mayoría aprendió inglés y se fue a Estados Unidos, y otros pues se fueron a otros países. Y el segundo es que los que se quedaron pues murieron, y los que sobrevivieron tuvieron que quedarse a aprender el inglés para poder sobrevivir en esta administración. Entonces, la razón por la cual no hay casi nativos hablantes de irlandés fue que literalmente perdieron la vida. Y los que se quedaron, que fueron las nuevas generaciones que pudieron sobrellevar esta situación, pues aprendieron inglés por cuestión de supervivencia. Entonces, es por eso que se habla inglés en Irlanda a día de hoy. Se distinguen acentos de diferentes partes de Irlanda, principalmente de lo que es la ciudad capital de Dublín, con los acentos más apegados, como podemos ver en el mapa, al oeste. Principalmente también hay una diferencia en los acentos del sur. Por ejemplo, en Cork, muchos dicen, nativos ingleses o nativos en inglés, que el acento irlandés es un poco complicado de entender, pero el acento de las zonas rurales del sur es incluso aún más difícil de entender. Entonces, si quieren conocer un acento muy particular del inglés, pues pueden aprender el de Irlanda. Bien, vamos ahora con el idioma irlandés, que en irlandés se conoce como Gaeilge. Creo que lo dije bien, Gaeilge, que es el idioma gaélico irlandés. Ahora, cuidado. Gaeilge es el nombre del idioma, pero gaélico es el nombre de la rama del tipo de idioma celta. El irlandés es un idioma celta, como lo son el bretón, el galés, el que habíamos visto, el manés, pero forma parte de las familias gaélicas, porque a diferencia de las lenguas britónicas, perdón, que son el galés, el bretón o no me acuerdo, hay el cornish, el córnico. Estas se distinguen porque se hablan más al norte, que sería lo que es Escocia, como habíamos visto antes, que es el gaélico escocés. Bueno, el irlandés, es Gaeilge, es una familia diferente, pero forma parte de la familia gaélica. Ahora, como ya había mencionado yo anteriormente en cuanto a la historia, vemos que anteriormente, por el año 1800, la gran mayoría hablaba irlandés nativo. Como pueden ver en el mapa, las zonas que no hablaban irlandés nativo eran las más cercanas a lo que es Inglaterra. Conforme fue pasando el tiempo, como vemos aquí en 1850, que pasó la Gran Hambruna, hubo una gran reducción de la población. Para los años 1900 ya había aún menos, y para el año 2000 quedaban muy poquitas zonas donde se hablaba irlandés nativo. A día de hoy existen en Irlanda 2 millones de hablantes, pero estos son contando a todos aquellos que hablan irlandés. Sí, la Constitución de Irlanda marca que el idioma oficial del país es el
irlandés o el Gaeilge. Pero en la vida diaria lo utilizan muy pocos. La mayoría habla inglés. En lo que es Eire, que sería el nombre de Irlanda, de donde viene el nombre de Irlanda. ¿Dónde se habla este idioma? Pues en lo que se conoce como Gaeltacht, que no creo haberlo pronunciado bien, pero bueno, son zonas de habla irlandesa, de hecho las tenemos aquí en azul más fuerte, que son zonas donde se hablan de manera más nativa. Ahora, hay un problema con estas zonas, de hecho en general el idioma irlandés tiene algunos problemas. Primero, que como la mayoría de gente no lo habla, pues son muy poca gente. Segundo, los que lo aprenden ya sea con una estructura inglesa, es decir, que no siguen la fórmula tradicional de la gramática, sino que la cambian y se parece más a la inglesa. Y cuando van a estas zonas, que son el Gaeltacht, muchos de ellos utilizan el inglés, entonces mezclan lo que es una especie de inglés e irlandés a la hora de hablar, aunque ellos tratan de aprender de manera nativa. Ahora, esto se podría ver de cierta manera negativa si pensamos que la pureza, por así decirlo, del idioma se está perdiendo, pero también podemos verlo de otra manera en la que todos los idiomas evolucionan, y en este caso esta sería la evolución un tanto natural, un tanto no natural, eso ya es discutible, pero una evolución del idioma irlandés, ¿sí? Entonces, esto podría ser bueno a la larga, podría ser que no, pero lo cierto es que en la vida diaria los irlandeses no usan el irlandés, así que una medida que podría ser adaptarla a los jóvenes para que ellos lo adopten, podría ser la manera de revivir el idioma y que la isla de Irlanda, o al menos la República de Irlanda, lo hable más seguido. Esto se intenta hacer con lo que son las señales bilingües, que están tanto en irlandés como en inglés. De hecho, esto es algo, hablo desde la experiencia personal, que pude ver en Bretaña, en Brest, donde la mayoría de señales estaban en francés y en bretón, dado que bueno, la idea es promover el idioma, aunque al igual que en este caso, la mayoría hablaba francés y no hablaba bretón. Bueno, aquí pasa lo mismo. De hecho, hay un video muy interesante que se llama Je m'en aname, algo así, igual se los voy a poner en la descripción, que habla un poco de esto, de la situación de un chino que va a Irlanda con la intención de aprender, bueno, de hablar irlandés, pero pues no todo el mundo habla inglés, aunque todas las señales, justamente como menciona aquí, están en irlandés. Entonces es como que viven el idioma y no. Esto es algo que en el caso de los españoles podrán ver en Cataluña, donde hay un montón de señalamientos que están en catalán, pero en la vida diaria pues la mayoría de la gente habla español. ¿De acuerdo? Bueno, como podemos ver aquí, las zonas que son más hablantes de irlandés son las que están al este, digo al oeste, donde bueno, se concentran en Connacht, Munster y Ulster. Curiosamente, es el norte de Irlanda no está al norte de Irlanda. De hecho, la República de Irlanda tiene la zona más al norte, que es la que vemos aquí, que dice Urris. Solo como una curiosidad de que el norte de Irlanda no es realmente el más norte de Irlanda. Bueno, vamos a hacer una comparación como siempre. Ya saben que esto sirve un poco para entender cómo es el idioma. Y tenemos aquí la frase típica en español de hola o buenos días. Me llamo Antonio y me gustan los idiomas. En inglés sería good morning, my name is Antonio and I like languages. Pero como he mencionado antes, en el inglés de Irlanda puede cambiar. Y en este caso podría ser algo así como good morning, my name is Antonio and I found languages. Con el acento irlandés que no voy a imitar porque pues no sé el acento irlandés. Pero bueno, ahí lo pueden ver que es inglés estándar. En el caso del irlandés sería Yahut, Armani, Ismise, Antonio, Agus, Ismael, Leon, Tenagla. Probablemente lo dije todo mal, pero como pueden ver es un idioma completamente diferente a lo que es el inglés y el español. De hecho, aquí tenemos justamente tres familias de lenguas, que es el español, que es de la lengua romance, tenemos el inglés, que es del tipo germánico, y tenemos el irlandés, que es del tipo celta. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, cualquier duda o comentario que me quieran poner, pueden hacerlo justamente en los comentarios. Y nos veríamos en otro video para ver las lenguas de otros países. Eso sería todo y nos vemos a la próxima.